Auspicia Impacto Económico Transecológica Sociedad Anónima. Gestión integral de residuos e ingeniería ambiental. Segundo bloque de Impacto Económico. La semana pasada estuve en Roca asistiendo a una charla sobre economía. El agradecimiento a Carlos Pablo, Roberto y Bruno Pesini y Ricardo Epifanio por la invitación. Y cada vez que voy a Roca digo, ¿cuándo se terminará el arreglo en la Ruta 22? Es realmente inconcebible que no se puedan terminar 40 kilómetros, que en ese tramo uno no pueda circular con más seguridad, con más velocidad. Pero bueno, ahí tenemos un fracaso de los gobiernos en brindar infraestructura. Y la ruta chica, desastre, ¿no? ¿Dónde irá el impuesto de patentes? Seguimos con el análisis económico junto a Pablo Alarrué, Fabián Correa. Hay un tema que tiene que ver, Fabián, con lo que comentabas. Ahora el punto está en las LELIC. Las LEVAC están dejando de ser preocupación. Bueno, el tema así son como las creamos LELIC. Explícame brevemente la diferencia entre las LEVAC y las LELICs. Son letras del Banco Central, estas son letras de liquidación, le cambiamos el número, creamos las LEVAC, las matamos y ahora creamos las LELIC, las NOVAC, notas del Banco Central, sí, y las LETES. ¿Sí? Hemos pasado con la diferencia que ahora las LELIC es un instrumento que usan los bancos, es uno de los instrumentos que usa el Banco Central. ¿Solo los bancos? Solo los bancos. Para retirar es otro instrumento, así como subiendo el encaje saca pesos o bajando el encaje devuelve los pesos al mercado, las LELIC terminó siendo una tentación para los bancos que ante ver una economía con muchos inconvenientes, una mora y la falta de querer los bancos de prestar por el riesgo que hay, prefieren colocarle al Banco Central esos pesos que tienen para poner en la economía, se lo dan al Banco Central a una tasa que hoy estamos viendo del 73%. Ese título vence cada 7 días. ¿Sí? ¿Próximos vencimientos de cuánto? En los próximos 3 días ya tenemos vencimiento por 350.000 millones de pesos, a una tasa del 70%. Claro. Por eso esto de base cero, hay que ver cómo lo mira. Claro. Bueno, ahí también hay que recordar que el Banco Central aumentó el encaje, o sea, la plata de los bancos que tiene que estar inmovilizada en el Banco Central, que contribuye, está en el 40, casi 50%. 41%. Claro, bueno. Contribuye a que haya menos pesos en el mercado, ¿no? Claro. Y te sumo que a este vencimiento de 350.000 millones de pesos de los próximos 3 días, se viene otro vencimiento de 300.000 de LEVAC, que todavía quedan hasta fines de noviembre. Claro, y la expresión de la desconfianza en la sustentabilidad económica está en la tasa. Justamente el Banco Central tiene que ofrecer tasas cada vez más altas para que no se desarmen esas posiciones en pesos y se devuelvan al dólar, ¿no? Siempre nos interesa plantear no solo el diagnóstico, sino la terapia. Algunas de las ideas que permitirían reencauzar la economía en términos de equilibrio macroeconómico y de generar las condiciones para el crecimiento, ¿no? Porque ese debería ser el gran objetivo. Totalmente. ¿Qué tendría que hacer el gobierno? Yo creo que por un lado tenemos que atender la economía real, como señalaba hace un rato. Me parece que el gran ausente en la agenda del gobierno y también en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional son los sectores productivos. Uno leyendo esos acuerdos no ve ninguna política de reactivación de los sectores productivos, que son los grandes motores de la economía. Si nosotros no tenemos más producción de bienes y de servicios, entonces la carga financiera y del déficit y de todas las variables que estamos comentando va a seguir siendo cada vez más gravosa porque descansa sobre una estructura productiva cada vez más anémica, ¿no? ¿Y cómo se podría lograr esa reactivación? Bueno, justamente esa es la gran complejidad que enfrentaba el gobierno anterior y que enfrenta cualquier gobierno, porque las medidas macroeconómicas no alcanzan para los sectores productivos. Los sectores productivos tienen que ser atendidos con una multiplicidad de instrumentos que van desde créditos preferenciales para el reequipamiento productivo, apertura de nuevos mercados, acuerdos internacionales, asistencia tecnológica a través de los organismos creados para tal fin, como el INTI, el INTA, etcétera. Ahora, Pablo, para que haya tasa de interés accesible hay que bajar la inflación, ¿no? O sea, sí, es imposible con esta inflación. Estamos hablando de tasa real, ¿no? Sí, porque los subsidios van para hoy y hambre para mañana, ¿no? Claro, pero en términos del peso económico, el subsidio de la tasa que funcionó en la Argentina, gran parte del reequipamiento
tecnológico que tuvo la economía argentina tiene que ver con créditos que se otorgaron con tasas subsidiadas, que después tienen un impacto positivo sobre el fisco, porque si hay un incremento del nivel de actividad, obviamente aumenta la recaudación fiscal, aumentan los impuestos, aumentan los dólares que genera la economía. Entonces hay que atender la industria, hay que atender las cuestiones sistémicas también, no solamente las unidades productivas a través de estos instrumentos, sino también las cuestiones que todos conocemos, que vos acabás de mencionar, las rutas degradadas que tenemos, los puertos, los aeropuertos, la infraestructura, la energía. Ahora, es decir, todo lo que hace, porque la competitividad no la puede obtener un empresario solo. La competitividad se logra ni solo con el tipo de cambio, claro. La competitividad se logra sistémicamente, es una competitividad país, que en eso sí podemos mirar a Chile, que funcionó en forma orgánica, apoyando a sus productores, pero también acompañándolos con políticas públicas y con infraestructura. Ahora, ¿qué tan importante es la presión tributaria en cuanto a la necesidad de su reducción en este objetivo de generar las condiciones? Esa es la parte o una de las herramientas a seguir, o sea, hay que generar incentivos impositivos, reducirlo para que haya más inversión, y acá hemos resuelto el presupuesto del 2019 con más impuestos. Exactamente. Bueno, recordemos no solo a nivel nacional, sino provincial, todos a los nivel impuestos municipal, que sabemos, las cuando tasas. uno mira lo que pagamos en cada producto en impuestos, es imposible. La mitad, ¿no? Sí, la reforma tributaria si no empezamos es una a generar columna incentivos impositivos, es imposible que el país tenga una salida. Ahí recordemos las tarifas, la mitad más o menos son impuestos, ¿no? Sí, la reforma tributaria es esencial, así como mencionaba la asistencia tecnológica, la infraestructura. La reforma tributaria es una deuda pendiente de hace 20 o 25 años. Estamos llenos de impuestos que se crearon por única vez a término y que después quedan, que son totalmente contrarios a la lógica productiva, que no generan estímulos. Bueno, entonces eso hay que atacarlo como uno de los núcleos fundamentales de la reforma tributaria. Ahora, los impuestos son la contracara del gasto público, ¿no? Claro, pero el Estado, claro. Yo creo que una de las salidas que debería tener el país, si uno mira, Argentina es 1 año y medio vista para los políticos, 1 año y medio elecciones presidenciales, 1 año y medio las parlamentarias. Y Argentina no sale de un panorama que no sea 1 año y medio. Vos fíjate que en plena crisis están midiendo a ver si hay reelección o si vuelve Cristina, o ver cuál es la opción. O sea, no hay un horizonte que supere uno o dos gobiernos. Y yo digo que si no empezamos a mirar, si el argentino no es más exigente con el político, si no le exige más, le aplaudimos cualquier cosa, le aplaudimos o nos sentamos en mesas a defender como un River Boca. Y Argentina necesita, para salir del pozo, un horizonte de 10 años como mínimo, 15 años, que esté más allá de la ideología. Hay cosas que son esenciales. Nos hemos acostumbrado a vivir sin educación, no tenemos salud, pero nos hemos acostumbrado a vivir así. Mirá el presupuesto 2019, 600.000 millones se destinan a pago de deuda, 223.000 millones de educación, 153.000 millones a salud. Sí, el presupuesto en educación disminuye. Nada. El año próximo hay una disminución en términos reales del presupuesto educativo que va a impactar fundamentalmente sobre la educación media y primaria. Yo creo que eso es un error. Pero me parece que volviendo al punto, creo que claramente la salida en la Argentina es productiva. Si la Argentina no logra hacer crecer su producción industrial, su producción agropecuaria, lograr más competitividad, lograr más exportaciones, las medidas financieras y macroeconómicas no alcanzan. Tiene que salir por la salida productiva. Ahora, Pablo, ¿es posible una salida productiva con este nivel de gasto público sobre el sector privado? Lo que pasa es que mucho de la composición del gasto público tiene que ver con ese retroceso del nivel de actividad. El Estado muchas veces tiene que salir a asistir situaciones justamente porque tenemos un sector productivo cada vez más débil. ¿Pero por qué tenemos un sector productivo cada vez más débil? Bueno, porque el Estado te saca plata y después pretende devolverte... Yo creo que los procesos de inversión privados
tienen que ver con todos estos factores que yo mencionaba antes. Hay que crear horizontes de inversión. ¿Pero cómo los creas? Pero que no sea, pero disminuyendo el gasto público no es la salida. ¿Y cuál es? Bueno, justamente todo lo que yo mencionaba antes. ¿Pero cómo bajas impuestos, Pablo, si no bajas el gasto público? Yo creo que hay que hacer ¿cómo cubrís la diferencia? Yo creo que hay que hacer una reforma tributaria. Lo que hay que hacer es una recomposición de cuáles son las fuentes de los impuestos. Me parece que lo que hay es una gran distorsión cuando vos tenés tanta presión sobre el impuesto a los consumos, por ejemplo, y tenés tan poca presión sobre el impuesto a los patrimonios. Me parece que justamente la eliminación del impuesto a la herencia, por ejemplo, me parece que no es un buen camino. Creo, bueno, es una discusión profunda la reforma tributaria. Yo creo que nos debemos una gran reforma general, ¿no? Si uno se pone a pensar que 21 millones, lo hablábamos recién, 21 millones de argentinos dependen en forma directa del Estado, es imposible que si no hacemos una reforma esto continúe. O sea, dependen en forma directa del dinero que jubilaciones, planes sociales, sueldos de administración pública, te estoy hablando, cajas previsionales, directamente dependen del Estado. O sea, vos planteás... Es imposible, si no vemos ese problema, que haya un modelo, primero con la presión fiscal que hay, y segundo, que las inversiones no son de las maneras. De hecho, que ningún gobierno de los últimos 20 años ha traído inversiones más que financieras. Ese es el corazón del asunto. Ahora, ¿coincidís en que hace falta bajar el gasto público? Totalmente. Totalmente. Creo que nos merecemos una reestructuración general. Bajar gastos públicos no significa... hay que mirar el presupuesto que tiene cada senador. El Congreso tiene un presupuesto impresionante. Cuando uno mira, cada senador tiene una pyme, tiene casi 25 empleados. ¿Sí? No hay que mirar solamente el empleado público, sino que son empleados públicos. Pero bueno, pareciera que una cobran pyme y que cuando uno mira los debates en el Senado realmente deja mucho que desear. Bueno, otro dato para muestra, basta un botón, las pensiones por invalidez durante el kirchnerismo aumentaron de 180.000 a casi 2 millones. Bueno, desconozco eso, cómo es, porque si la gente tiene la necesidad y realmente son discapacitados, pero no puede aumentar tanto. Sí, desconozco. Salvo que hubiéramos tenido una guerra. Claro. Sí, la verdad que desconozco eso. Bueno, la cantidad de gente que hay en la biblioteca, digo, algunas muestras, ¿no? Lo que vos planteás. Sí. O sea, porque si vos bajás impuestos, ahí coincidimos. Sí, claro. Pero no bajás el gasto, ¿cómo financias el agujero? ¿O con más deuda? Yo creo que el gasto tiene que disminuir, pero tiene que disminuir en términos relativos. Hay que encontrar un sendero de crecimiento que permita que el crecimiento los sectores productivos dejen atrás el gasto público en términos de peso relativo. Lo que no se puede hacer, me parece, y lo que es un error, que volviendo al comienzo de la conversación, es lograr ese camino por la vía del achicamiento, del recorte, porque eso a lo que nos va a llevar no es a un sendero de crecimiento, sino por el contrario nos va a llevar a un sendero de recesión que va a hacer que el sector público en términos relativos no solo no disminuya, sino que va a aumentar. Ese es el punto, que es un perro que se muerde la cola. Si vos generás recesión, generás recortes, eso genera recesión, genera caída de los niveles de recaudación, caída del nivel de actividad, caída del nivel de empleo privado, estás vos mismo llevando a la economía a un sendero donde obligás al Estado a tener que asistir las situaciones porque no hay generación de empleo, porque cada vez las situaciones de vulnerabilidad son mayores. Entonces hay que encontrar la estrategia de crecimiento. Ahora, ese es un enfoque keynesiano, ¿no? Es respetable, yo no lo comparto, pero el que genera el crecimiento no es el sector privado. Por supuesto. Es el que invierte. Claro. Invierte, porque el Estado consume recursos. No, el Estado también invierte. El Estado invierte en infraestructura. Justamente cuando este gobierno asumió, había una expectativa muy grande respecto a la obra pública. Había planteado un plan de obra pública que apuntaba justamente a brindar mejoras de infraestructura para que el sector privado pueda ganar competitividad. Ese plan de infraestructura quedó en la nada, justamente como parte de los recortes. Gran parte de la obra pública naufragó, todos los proyectos naufragaron, y eso va a impactar sobre el sector privado, porque el sector privado necesita mejores caminos, necesita mejores comunicaciones, necesita mejores puertos. No hay posibilidad de generar competitividad privada si no tenés una infrastructura adecuada, ¿no? También el sector privado puede invertir en infraestructura, ¿no? No, eso está fuera del alcance. Bueno, depende del sistema de incentivos.
Sí, Hoy es imposible mientras el país tenga la tasa que está pagando a nivel internacional y a nivel local, soluciones mágicas no hay. No, esa gran infraestructura es una tarea indelegable del Estado, tiene que hacerla el Estado. Y el sector privado tiene que poder ganar y apoyarse en esa infraestructura para poder ganar competitividad y poder exportar y generar empleo, ¿no? Para terminar, una frase de Ricardo López Murphy: para salir necesitamos 10 años de disciplina fiscal y un gran acuerdo político. ¿Coinciden? Bueno, un poco lo que te decía, necesitamos tener un horizonte más largo que no sea 1 año y medio constante, de ver políticos que es lo único que les importa. Hoy mismo, en un problema como está Argentina, donde ves una economía, ves empresarios con grandes problemas, comercios, personas que no pueden con sus obligaciones, estamos preocupados mirando encuestas a ver quién lidera, si bajó 5 puntos o no. Tenemos que poner un país que esté por encima con un horizonte, estoy totalmente de acuerdo. Tomo lo que decís vos, hay un problema de la clase política. Y algún día los argentinos tenemos que empezar a pensar en la educación, porque cada vez los planes sociales siguen creciendo y eso es base a que 3 chicos de cada 10 que comienzan primer grado están terminando el secundario. Y ni siquiera se les exige trabajar, ¿no? Yo creo que la disciplina fiscal es fundamental, pero es totalmente insuficiente para pensar el desarrollo de un país. Es condición necesaria. Digamos. Condición necesaria, no pero para nada suficiente. No, claro, obvio. Y bueno, eso es lo que justamente es el gran desafío de la Argentina. Con medidas solamente de recortes en la emisión, cuestiones de carácter financiero, no alcanza para sacar al país del estado de estancamiento en el que está y colocarlo en un sendero de crecimiento. Hace falta un plan integral que es el gran ausente, ¿no? Exactamente, y pensar en la actividad productiva. Tal cual. Si la actividad productiva tiene que estar en el centro de la agenda política, y lamentablemente está en la periferia de la agenda política. Coincidimos en eso totalmente. Gracias Pablo, y un gusto de nuevo tenerte en la mesa de Impacto Económico. Pausa en el próximo bloque, el segmento de empresas. Vamos a dialogar con Marcela Frattini, gerente regional de Transaltic. La logística va a ser el tema central del bloque. Cuando lo llamás, siempre te responden. Son los que te contienen cuando la suerte no está de tu lado. Saben lo que necesitas, incluso antes de que lo digas. Y pase lo que pase, siempre están cerca. En Sancor Seguros podés confiar. Sancor Seguros, un amigo para toda la vida. Estoy lindo hoy, voy a aprovechar. ¿Qué pasó? A ver. Ahora sí. Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que sacarte una selfie. Porque todos tus consumos con tarjeta suman puntos que podés convertir en ahorros en supermercados, combustible, recargas para celular y muchísimo más. Así de simple, así de fácil. Macro, tu banco cerca, siempre. Cluster CIAR, un conjunto de organizaciones que desde hace 25 años ofrecen soluciones integradas al mercado y a la sociedad. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible. Viví la excelencia. Hoteles y Casinos del Río.